buenos días. Hoy es viernes 1 de mayo de este año 2020 y qué tremenda bendición poder estar junto con ustedes, continuando este viernes 1 de mayo con el estudio bíblico de la Iglesia Cristo para el Mundo, donde en esta ocasión, lo estamos llevando desde nuestra casa a la casa de ustedes, sabiendo que estamos en esta cuarta cuarentena, en donde, el Espíritu Santo ha permitido todos estos acontecimientos y Dios ha permitido también de que ustedes puedan estar recibiendo enseñanza a diario. Imagínense en el poema oración, a la mañana, al mediodía, a la tarde este estudio de 15 minutos y a la noche con las reuniones en vivo, que hoy voy a estar ahí 19 horas junto con ustedes. Así que quiero abordar en este día y continuar con la clase milagros de Jesús. Amén. Estamos viendo el ministerio de Jesús y aquí vamos a ver milagros de Jesús. Pero hoy vamos a ver dos tipos de milagros de Jesús. Milagros de sanidad, de pronto, milagros de sanidad y milagros de resurrecciones. Cuando hablamos de milagros de sanidad, podemos hablar de pronto de el milagro del leproso. Amén. El leproso que recibió el milagro. Saben ustedes que para aquellos días los leprosos que tenían dinero estaban con una campanita y a 10 metros tenían que tocar la campanita y cualquiera que escuchaba esa campanita sabía que él era un leproso. Los que no tenían dinero, que no podían comprar esa campanita, que hacía ese sonido, tenían que gritar: soy leproso a 10 metros de distancia para que nadie se acerque a él. Esto lo vemos en el libro de Mateo 8, del 2 al 4, cómo Jesús sana al leproso, ese milagro de sanidad. El siervo del centurión, cómo Jesús sana al siervo del centurión y le dice ahí en Lucas 7, del 1 al 10, un ejemplo: voy a tu casa a orar por tu siervo. Y el centurión le dijo: no, tan solo da la palabra y mi criado se sanará. La suegra de Pedro, ahí en Marcos 1, del 30 al 31, cómo Jesús sanó a la suegra. Jesús sana a las suegras también. No, es una broma. Jesús sana a todos. Jesús nos quiere sanar a todos. Y Jesús vino a sanar aquí a la suegra de Pedro de una forma muy especial. Los dos gadarenos, como Jesús sanó a los dos gadarenos. Estamos viendo milagros de Jesús en esta ocasión, milagros de sanidad. Jesús sana a los dos gadarenos. Jesús sana al paralítico. Amén. Jesús sana al paralítico ahí en Mateo 9, del 2 al 7, como verdaderamente este hombre llamado Jesús, una persona hermosísima, el Dios hecho hombre, baja del cielo, del tercer cielo al primer cielo, para mostrarnos cómo tenemos que vivir. Pero no solamente eso, los mandamientos, enseñanzas, sino que trae un paquete aparte, un combo especial que es sanar a los enfermos. La sanidad, la enfermedad, lo contrario a sanidad, es algo que no te permite vivir bien, es algo que te hace gastar dinero, es algo que te hace ver médicos, más de un médico. La enfermedad, siempre que hay una enfermedad, atrás hay un demonio, porque Dios nunca te va a poner una enfermedad. Ahora, la enfermedad viene producto de nuestro pecado también. También a veces es para la gloria de Dios, como lo vemos en la Biblia. Y acá vemos la mujer con hemorragia, el flujo de sangre. Ahí lo vemos justamente en Mateo 9, 20 al 22.
y los dos ciegos. Amén. El mudo endemoniado, como Jesucristo lo sanó. El hombre con una mano paralizada. El endemoniado ciego y mudo, como Jesús echando fuera los demonios, ¿no? Ciego y mudo. Un espíritu tomando a esa persona, pero Jesús que es la luz, Jesús que es el Dios hecho hombre, aquel que dijo en Marcos 16, 17, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, impondrán las manos sobre los enfermos y se sanarán. Quiero compartir un texto bíblico con la suegra de Pedro. Me quedé ahí con la suegra de Pedro y tendría que haber leído la Biblia. Lucas 4, 38 al 39, dice así la palabra del Señor. Lucas 4, 38 al 39, y tiene como título Jesús sana a la suegra de Pedro. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella, e inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre le dejó, y levantándose ella al instante le servía a Jesús. Jesús de pronto estamos leyendo que limpia a un leproso, Mateos 8, 2 al 4, al siervo del centurión, 2 gadarenos, el paralítico, la mujer con hemorragia, 2 ciegos, le da vista a los ciegos, el mudo endemoniado, el hombre con una mano paralizada, el endemoniado ciego y mudo. Sanidad tremendas. Pero si había un resfrío y fiebre, Jesús también sanaba desde el milagro más chiquitito hasta el milagro más grande. Porque para Jesús nada es imposible. Y no hay enfermedad que Jesús no haya podido derrotar. Así que te aliento, te animo en este día para que te tomes de las manos del Maestro, te tomes de Jesús. Jesucristo es nuestro sanador. La hija de la mujer cananea, el muchacho endemoniado, 2 ciegos, incluso Bartimeo. Recordarán la historia del ciego Bartimeo. Oh, hijo de David. El texto bíblico 20, Mateos 20 del 29 al 34, Marcos 10 del 46 al 52 o Lucas del 18 al 35 al 43. El 2 ciegos, incluso el ciego Bartimeo. Oh, hijo de David, ten misericordia de mí. Y no le prestaban atención hasta que él clamó aún más. Oh, hijo de David, ten misericordia de mí. Y ahí Jesús se dio vuelta, se detuvo y dijo, tráiganlo. Lo trajeron a Jesús y cuando lo traen a Jesús, él toma su capa y tira la capa. Estando ciego que no veía. ¿Por qué se sacó la capa que lo identificaba como ciego? Porque él ya sabía que cuando llegaba Jesús iba a recobrar la vista. El que cree en mí, aunque esté muerto, dijo Jesús, vivirá. O sea que le dio la vista a los ciegos. El sordo mudo, allí solo en Marcos 7, 31 al 37. El endemoniado de la sinagoga. El ciego de Betsaida. La mujer encorvada. Recordarán ese día de reposo. La mujer encorvada en Lucas 13 del 11 al 13, cuando los fariseos, saduceos, y diciéndole, vas a sanar en un día sábado. Y Jesús mismo le dice, si a ustedes se les cae un animal en un pozo en un día sábado, no lo irían a recoger. Cuánto más esta mujer que hace 18, y especifica el tiempo, 18 años, que Satanás, otra cosa, 1 tiempo, 2, ¿quién? Satanás la tenía atada a esta mujer.
Qué claro que es Jesús moviéndose en la tierra y dejándonos a nosotros tremendas enseñanzas. La mujer encorvada, el hombre con hidropasia, los 10 leprosos. ¿Qué pasó acá con los 10 leprosos? A ver, Lenen, Lucas, los 10 leprosos, Lucas 17, del 11 al 19. Estamos hoy, viernes 1 de mayo. El Día del Trabajador, hoy es nuestro trabajo, no hay para el pastor y la pastora, no hay 1 de mayo. El pastor y la pastora, si ustedes conociesen el trabajo, un pastor y una pastora, yo antes cumplí un horario, trabajé 31 años en el gremio eléctrico y cumplí un horario de 7:30 a 18:30, parando 1 hora de descanso. Y lógico, después ya no tenía que trabajar. Pero cuando sos pastor, cuando sos pastora, son las 3 de la mañana, te suena el teléfono, o tenés que salir a las 10:30 de la noche, 11 de la noche, o a la mañana muy temprano es el único horario que podés visitar a una persona, y estamos 24/7, pero con alegría, con gozo, como hoy, un 1 de mayo, trabajando, porque yo no trabajo para ningún hombre ni para ninguna mujer, yo trabajo para mi Señor, que Él me dio la vida eterna, y yo no hay forma de pagarle, no hay forma de pagarle lo que Él hizo por nosotros. San Lucas, Lucas 17, del 11 al 19. Dice así: yendo Jesús a Jerusalén, me quedan 5 minutitos nada más. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales, si el título son 10 leprosos son limpiados. Al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos. Como yo le contaba antes, ¿se acuerda que le conté que tenían que estar 10 metros de largo, 10 metros de distancia, ¿no? Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se le postró en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Recuerden que judíos y samaritanos no hablaban, pero Jesús vino a romper con la tradición de que Dios quiere que hablemos entre todos y que nos amemos todos. Por eso decía: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? Porque Jesús sanó a 10 leprosos. Solo uno vino a dar gracias. ¿No son 10, dijo Jesús, lo que sané? ¿Y los 9 dónde están? Solo tú venís a dar gloria. Jesús no quería que le paguen, porque la sanidad no tiene precio. No es que yo te sano y te cobro. Nosotros lo hacemos de gracia, recibimos y de gracia lo damos. Pero Jesús está diciendo: ¿cómo? Yo oré por 10, ¿no se sanaron 10? Sí, ¿y por qué venís vos solo? No estoy pidiendo solo que le den gloria a Dios. Por eso justamente acá dice: no hubo quien volviese y diese gloria a Dios. ¿Ve? No dice gloria a mí, decía Jesús. Decía gloria a mi Padre, Dios. Sabiendo que los tres son uno, amén, y toda la gloria es para Él. Sino este extranjero, y les dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Hermanos queridos, entendiendo cómo Dios nos habla y nos quiere bendecir, cuando tú recibes un milagro, tienes que dar gracias a Dios contando tu testimonio a otros. Ustedes pueden entrar en nuestro canal de YouTube, Pastores Miguel y Marta Pintos, y ver cantidad de testimonios de personas contando su milagro, que Jesucristo lo hizo. No que oramos nosotros, que oró la pastora, que oré yo, un evangelista que vino a la iglesia a predicar, un pastor, un apóstol, un profeta, un maestro, sino Jesucristo sanando a los enfermos. Por eso
La clase que estamos dando es el ministerio de Jesucristo y en esta ocasión milagros de Jesús y en esta ocasión más específicamente milagros de sanidad. Vamos a entrar ahora para terminar los 10 leprosos, el siervo del sumo sacerdote, el hijo del oficial en Capernaum, el paralítico del estanque de Betesda, tremendo, con el agua, tremendo, el ciego de nacimiento. Hablar de Jesús es impresionante, no hay precedente, no hay palabras. Pero vamos a cerrar, que me quedan 3 minutitos, milagros de resurrección. En esta ocasión 3 quiero hacer mención. Milagros de sanidad, ya los vimos, milagros de resurrección y vamos a leer un texto bíblico también. La hija de Jairo, Mateo 9, 18, 19 y 23, 25. La hija de Jairo que cuando se murió, de pronto estaba con su mamá, con su papá y se murió. Pero ahora viene Jesús y le dice, no lloren, la niña no está muerta, sino dormida. Asombraba a toda la gente, si yo lo toqué, estaba helada la chica, no se movía, hacíamos un brazo así, el brazo se le caía y Jesús le dice que está dormida. Por eso que Jesús le dice Talita Kumi, que significa niña, levántate. Jesús es la resurrección y la vida, y el que cree en él, aunque esté muerto, vivirá. La hija de Jairo, recordarán ustedes cuando esta mujer del flujo de sangre, de hemorragia, paró ahí en ese momento de que vaya Jesús a orarle, y Jesús le dice, si tan solo creyeres, verás la gloria de Dios. Cuando la niña abre los ojos, ¿a quién ve? A Jesús. Al primero que ve es a Jesús. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La hija de Jairo, Lázaro, recordarán ustedes que lo mandaron llamar, él no fue, porque él sabía el tiempo crono de Dios. Cuando le vas a orar a una persona, hay gente que dice, pastor, óreme, y si Dios no me habló a mí que te ore, yo no puedo orar por vos, porque yo no soy el sanador, es Jesús. Y por último, bueno, Lázaro no fue Jesús en el tiempo, fue en otro tiempo, una hora, un día, fue en otro tiempo después, porque Jesús sabía de que en el otro tiempo, porque lo llaman a Jesús cuando Lázaro estaba enfermo, pero Jesús ya sabía que Lázaro se iba a morir, entonces Jesús ya sabía que en una persona enferma puede haber 2, 3, 4 personas, pero en una muerte hay 20 y le iba a dar más gloria a Dios. Jesús sabe cómo hacer las cosas. Jesús sabe esta pandemia que estamos pasando, esta 4ª cuarentena. Jesús lo sabe todo. Él sabe cuándo nos va a sacar. Él lo sabe. Tené paz. El Señor está en control. Para cerrar, que quiero leer el tercer milagro de Jesús, pero aquí milagros de resurrección, el hijo de la viuda de Naín. Esto está en Lucas 7, del 11 al 15. En este viernes 1 de mayo. Amén. Lucas 7, del 11 al 15. Jesús resucita el hijo de la viuda de Naín. Aconteció después que iba a la ciudad que se llama Naín, e iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Versículo 13, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que le llevaban se detuvieron, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. La resurrección
leemos acá en la Biblia, la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Milagros de resurrección, milagros de sanidad, milagros de Jesús. Nos vemos hoy, 19 horas, hoy viernes 1 de mayo, ahí estaré compartiendo la palabra de Dios en la reunión en vivo de la Iglesia Cristo para el Mundo, que hemos titulado Llevando a Jesús a tu casa. Nos vemos 19 horas, Dios te bendiga.